Muy buenos días. Le doy gracias a Dios por esta hermosa oportunidad. Es un honor y una gran responsabilidad poder estar aquí esta mañana compartiendo el mensaje de hoy con ustedes. Muchas gracias a mis pastores por la oportunidad, por la confianza, por el amor que siempre nos han dado a mí y a mi familia, porque sus oraciones nos han acompañado todo el tiempo y gracias a ese respaldo hoy estamos acá. El mensaje de hoy lo he titulado Hoy no quiero hablar con Dios, pero quiero que adoremos un minuto más al Señor y yo le invito a que incline su rostro allí donde está. Lléname, Señor, dame más de tu amor. Yo tengo sed solo de ti. Lléname, Señor, lléname, Señor, dame más de tu amor. Yo tengo sed solo de ti. Lléname, Señor. Hoy queremos ser llenos de ti, Señor. Y yo te pido que seas tú abriendo nuestro entendimiento y que tu palabra, Dios, que es más cortante que espada de doble filo, penetre a lo más profundo de nuestro ser y quebrante y parta todo lo que tiene que romper en nuestras vidas. Toda estructura, todo paradigma se rompe en el nombre de Jesús. Amén y amén. Más adelante les voy a contar por qué el mensaje se llama Hoy no quiero hablar con Dios. Pero antes de contarles esto, quiero comentarles que hace varios meses Dios ha estado haciendo un fuerte eco en mi vida. Y creo que las veces que he tenido la oportunidad de compartir el mensaje los miércoles, lo he dicho y lo sigo afirmando. Dios me está hablando de que es importante recordar y adentrarnos en los principios fundamentales de nuestra fe, en los cimientos sobre los cuales se edifica la fe. Y para que podamos entender de qué se trata o cuáles son esos cimientos, quiero ejemplificarlo con la casa, con la construcción y el proceso de construcción de una casa. Vamos a ir viendo este video que está en el fondo, que nos muestra todo el proceso, desde la cimentación hasta la casa total. Antes de colocar los cimientos de una casa se prepara el terreno. Esto se hace mediante una retroexcavadora y una excavadora. El equipo limpia todo el terreno, desechos, de árboles, de rocas, para construir la casa. Y luego se instalan las bases necesarias para iniciar el proceso de cimentación. La cimentación es la etapa más importante. ¿Por qué? Todos saben que los cimientos de una casa son los que soportan la superestructura, es decir, el peso de las paredes, de los entrepisos, de los muebles, del techo. Para que una casa esté bien soportada, necesita unos buenos cimientos. Pero además, la cimentación es sumamente importante porque disminuye el riesgo de colapso
de la estructura ante eventos sísmicos. ¿Quiénes recuerdan el temblor de la semana pasada? Yo dije, después de ese temblor, después del eclipse, se acabó el mundo y vino Cristo por su iglesia. Pero precisamente una casa que está bien fundamentada no se destruye con estos eventos sísmicos. Hay ciudades del mundo que todo el tiempo, constantemente están sufriendo estas clases de eventos y se construyen especialmente para ellas. Son casas antisísmicas. ¿Han escuchado hablar de ellas? Pero además de esto, una de las características más importantes del proceso de cimentación es que impide el hundimiento de la superestructura, es decir, de la casa principal. Tenga la plena seguridad que si su casa se está hundiendo es debido a que no tiene unos buenos fundamentos. En conclusión, la estabilidad de una edificación depende de la cimentación. ¿Y por qué les digo esto? Porque así pasa con nosotros, así pasa con nuestras vidas, en especial con nuestra nueva vida. Cuando conocemos a Jesús y lo recibimos como nuestro Señor y Salvador, recibimos una nueva vida. Y la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 6, versículo 19, dice que nosotros somos casas andantes. ¿Usted alguna vez se ha imaginado de esta forma? Usted es un templo que camina, porque la palabra de Dios dice que somos templo del Espíritu Santo. En esta casa, es decir, en usted, en su vida, habita el Espíritu Santo de Dios. Pero como somos una casa, necesitamos unos cimientos sólidos, unos cimientos que nos impidan colapsar en los momentos de dificultad. Necesitamos unos cimientos que ofrezcan seguridad a nuestra vida. Necesitamos unos buenos cimientos que impidan que nosotros naufraguemos en la fe. Muchas personas hoy han naufragado en la fe, se han apartado de Dios. ¿Y saben por qué? Porque no tenían buenos cimientos. Pero finalmente necesitamos unos buenos cimientos para que podamos tener la estabilidad y el equilibrio que necesitamos para mantenernos firmes, firmes hasta el fin. Porque nosotros, iglesia, estamos aquí porque hemos recibido una promesa de parte de Dios, y es que Cristo viene por su iglesia. Pero mientras Cristo viene por su iglesia, nosotros debemos permanecer firmes en la fe. Y no en vano Jesús en Mateo 7:24 nos dice y nos invita a que debemos edificar nuestra vida sobre la roca. Y ustedes han escuchado la parábola del hombre que fue prudente, que fue sabio y construyó su casa sobre la roca. ¿Qué pasó? Cayeron las lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, pero con todo, esa casa no se derribó. ¿Por qué? Porque estaba cimentada sobre la roca que es Cristo. Pero pasó el caso contrario de aquella persona que fue insensata y construyó su casa sobre la arena. Vinieron los ríos, la lluvia y se llevó la casa, porque no tenía buenos cimientos. Entonces, ¿cuáles son esos cimientos? Y yo los llamo verdades fundamentales de la fe. ¿Cuáles son los cimientos que como cristianos deben sostener nuestra casa como templo de Dios? Y les voy a mencionar algunos rápidamente, porque hay uno en especial en el que quiero enfatizar hoy, que ustedes lo conocen y que quizás por el título del mensaje saben de qué se trata. Pero estos cimientos son, primero que todo, la doctrina de la salvación. No voy a entrar a profundizar en ninguno de estos, pero la doctrina de la salvación tiene que ver cuando recibimos a Jesús. Por gracia entendemos la salvación.
tenemos con esta doctrina de la salvación los beneficios de la cruz: la santificación, la redención, la justificación y la vida eterna. Estas cosas, ustedes como iglesia, nosotros como iglesia debemos conocerlas. Tenemos otro cimiento importantísimo y es la misma fe. La palabra de Dios. ¿Cuántos consideran que la palabra de Dios es uno de los cimientos fundamentales para la vida del cristiano? Amén, la hermana está despierta, gloria a Dios. Otro de los cimientos que tenemos es el amor al prójimo. Jesús resumió la ley y los profetas en: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, pero también amarás a tu prójimo como a ti mismo. La obediencia, el bautismo en agua, el bautismo en el Espíritu y, por último, la oración. ¿Cuántos han escuchado hablar de la oración? ¿A cuántos les gusta orar? Muy poquitos. ¿Cuántos oran? Y es precisamente de la oración de los que les voy a hablar hoy. Pero antes de entrar a hablarles de la oración, quiero mostrarles algunas de las estadísticas que son bastante preocupantes. Antes de hablarles de la oración, les voy a mostrar un panorama o un diagnóstico. Estas estadísticas fueron tomadas del libro 2T2, basado en 2 de Timoteo capítulo 2, del pastor Bryce Manderfield, que es el líder de Soluciones Juveniles, un ministerio a nivel internacional con bastante influencia en nuestro país, y las hicieron tomando como punto de partida pastores y líderes de algunas iglesias. Y aunque está basada en pastores y líderes, en algunas nos va a servir como punto de referencia hacia donde los quiero llevar. ¿Qué dicen las estadísticas? El 50% de los matrimonios cristianos terminan en divorcio. 50%. El 50% de los pastores y líderes se sienten tan desanimados que dejarían el ministerio, pero no tienen la oportunidad de hacerlo. Si pudieran, lo dejaran, pero no pueden por la responsabilidad. El 80%, miren esto, 80% de los pastores pasan menos de 15 minutos de oración cada día y lo usan para preparar las prédicas de la semana. El 9%, tan solo el 9%, ora más de una hora al día. Tan solo el 9%. Y gracias a Dios tenemos unos pastores que son de oración y que no entran en estas estadísticas. Pero es importante que tengamos en cuenta que no dejan de ser blanco del enemigo, al igual que nosotros, porque la iglesia está bajo ataque. Todo el tiempo estamos librando una lucha invisible y constante. Invisible porque no la vemos, pero en el mundo espiritual están sucediendo cosas. Ya poco a poco vamos llegando al punto al que los quiero llevar, pero antes de esto quiero explicarles otra cosa, la siguiente diapositiva. Algunos han escuchado que somos seres tripartitos. ¿Quiénes han escuchado hablar de la tripartitura del ser humano? Los que no han escuchado se los voy a explicar. Siguiente. En 1 de Tesalonicenses, capítulo 5, 23, la Biblia dice que el Dios mismo, el Dios de paz, los santifique por completo y conserve todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, irreprochable para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Básicamente, la tripartitura consiste en que nosotros los seres humanos somos cuerpo, somos alma y somos espíritu. ¿Sí? ¿Me siguen? El cuerpo básicamente es lo que nosotros tenemos, lo que vemos, lo que tocamos. Es esta carnecita con todos sus órganos y funciones. El alma es la que contiene las emociones, la felicidad, el dolor, la ira, el alivio, la compasión. Pero en el alma también está la voluntad.
la cual nos permite escoger y tomar decisiones. Y en el alma también tenemos la mente, que nos permite razonar, considerar, recordar e imaginar. Pero de todas estas, la que más me gusta es el espíritu. Y no estoy hablando del espíritu de Dios, estoy hablando del espíritu del hombre. Y me encanta cómo lo define la palabra en Génesis 2:7. Dice la palabra: luego el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Ahí está refiriéndose al cuerpo. Sopló aliento de vida en la nariz del hombre, el espíritu, y se convirtió en un ser viviente. La palabra define al espíritu del hombre como el aliento de vida. ¿Alguna vez han escuchado decir, ese muchachito parece que no tuviera espíritu? ¿Cuántas mamás le han dicho así a sus hijos? Mi mamá me ha dicho así, necesito sanidad. Pero entonces cuando utilizamos esa expresión, nos estamos refiriendo a una persona que parece que estuviera como muerta en vida, sin aliento, sin ganas, que vive por inercia, ¿cierto? Porque la función del espíritu, así como lo define la escritura, es aliento de vida. Pero ¿saben qué? No es cualquier aliento, es el aliento del Dios viviente. Yo cuando leía esto decía, wow, tenemos el aliento de Dios en nosotros. Y el cuerpo es lo que nos permite relacionarnos con los seres humanos, ¿cierto? Usted se relaciona con las personas, con el mundo físico. Usted toca, huele, escucha a través de los sentidos, a través del cuerpo. El alma se relaciona afectivamente con otras personas. Usted ama, siente ira, odia, ¿cierto? A través del alma. Pero el espíritu, mis queridos hermanos, es la parte del hombre que se relaciona con Dios. Pasa a la siguiente. Dios habla de espíritu a espíritu. ¿Y por qué les digo esto? Porque la única forma de relacionarnos con Dios es a través de las disciplinas espirituales. No hay ninguna otra forma. ¿Y cuáles son las que acabamos de ver? Los cimientos de la fe. Y la oración es uno de los principios básicos y fundamentales para relacionarnos con Dios. Y esta habilidad de nuestro espíritu de contactar y recibir a Dios, se los voy a ilustrar de la siguiente manera. Una radio. ¿A qué les parece que es eso? ¿Qué les suena? ¿Como una? ¿Está mal sintonizado? Pero es que, ¿qué estamos escuchando? Una radio, ¿cierto? Como si estuvieran otra vez, Fabio. Escuchamos nuevamente este sonido. Como tratando de buscar la emisora. Cuando vamos a buscar Radio Tiempo, todo el tiempo. Para escuchar música romántica y cortarnos las venas. Precisamente esa habilidad de nuestro espíritu de contactar y recibir a Dios es como una radio. Cuando una radio está prendiendo y está bien sintonizada, puede recibir las ondas radiales invisibles. Pero ¿una cafetera o un microondas puede recibir ondas radiales? ¿Cierto que no? De la misma manera, nuestro espíritu es esa radio que puede conectarse con el Espíritu de Dios. Y me pregunto y me inquieto porque siento que la iglesia
está adormecida. Y quizás en estos momentos podríamos entrar a evaluar cómo están nuestros tiempos de oración. ¿Cuántas veces estamos sintonizando la frecuencia de Dios al día? O por lo menos estamos haciendo el intento de hacerlo. Porque es imposible que un cristiano permanezca firme hasta el fin si no está desarrollando disciplinas espirituales. La gasolina emocional se acaba. Muchos llegamos por primera vez, estamos emocionados, estamos contentos, oramos los domingos, oramos los miércoles cuando venimos al servicio, pero el resto de la semana nos desconectamos completamente de Dios. Y esa gasolina emocional en algún momento se va a acabar. Y cuando se acabe, lo único que va a sostener nuestra fe son los cimientos. Y la oración es uno de esos. Ahora sí vamos a entrar en materia y vamos a hablar acerca de la oración. Pero antes de definirles qué es la oración, y me encanta hacer esto, les voy a definir qué no es la oración. En Mateo, capítulo 6, versículo 7, la siguiente. La palabra de Dios dice, sí, se me escapó. La palabra de Dios dice la siguiente: al orar, no hablen solo por hablar, como hacen los gentiles, porque ellos se imaginan que serán escuchados por sus muchas palabras. La Reina Valera dice, y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por sus palabrerías van a ser oídos. Primero que todo, orar no es repetir rezos. Repetimos 1001 veces las mismas frases y hacen que lo que estamos diciendo pierda sentido. Por ejemplo, cantemos junto el himno de Colombia. A ver, ¿cómo dice el himno de Colombia? Quiero que lo canten conmigo. Oh gloria inmarcesible, oh júbilo. Vamos patriotas, duro. El surcos de dolores. Muy bien. Ahora, una persona que me explique qué acaba de cantar. ¿Qué significa esa primera estrofa del himno de Colombia? ¿Alguien sabe? Levante su mano. Ninguno, ¿cierto? Luífer. ¿Saben por qué? Porque nos enseñaron desde chiquitos a cantar el himno, pero no tenemos ni idea de qué significa el himno. Así pasa con muchas de nuestras oraciones. Repetimos y repetimos palabras que han perdido el sentido. ¿Qué es lo que ha pasado con el Padre Nuestro, cierto? Lo han repetido tantas veces que ha perdido el sentido. ¿Qué no es orar? No es hablar por hablar. Hay personas que hablan y hablan y hablan y no saben lo que están diciendo. Por ejemplo, han escuchado palabras o frases en la oración. Santo, 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 santo. Aleluya, 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 aleluya. ¿Quién sabe qué significa aleluya? Levanten las manos los que saben qué significa la palabra aleluya. La palabra aleluya significa alabad al Señor. Alaben ustedes a Yahweh. Pero como la hemos escuchado tantas veces, ha perdido el sentido, hablamos por hablar y no sabemos lo que estamos diciendo. Eso no es orar. ¿Qué tampoco es orar? Orar mentalmente. Y aquí voy a hacer una aclaración. No quiere decir que no esté bien o que esté mal que todo el tiempo estemos conectados con Dios. Maravilloso, estupendo si su mente todo el tiempo está conectado con el Señor. Sin embargo, nuestra oración no puede ser mental todo el tiempo. ¿Por qué? Porque el poder de la oración está en su confesión. El poder de la oración
está en lo que declaramos y proclamamos en la dimensión espiritual. Cuando nosotros oramos debemos participar la boca. La oración debe ser audible porque hablamos a nuestro cuerpo, a nuestra carne, hablamos a nuestra alma, a nuestras emociones, a nuestra voluntad. Eduardo lo decía el domingo pasado, la palabra tiene tanto poder que de la palabra fue hecho todo. No había nada y por la palabra fueron hechas todas las cosas. Por eso debemos confesar y hablar cuando oramos. Pero tampoco, ¿qué no es la oración? Decirle a algún hermano, estaré orando por eso, hermano, y nunca oró. Y resulta que usted cree que oró porque le dijo al hermano que iba a orar por eso, ¿no? Y suele suceder mucho. Un hermano que está pasando por una dificultad se nos acerca y nos dice, hermana, necesito que me apoye en oración. Y uno le dice, claro que sí, hermano, estaremos orando por eso. ¿Cuántos oran realmente por lo que el hermano le dijo que orara? Y entonces creemos que por haberle dicho al hermano que íbamos a orar, habíamos orado. Eso no es orar. Recomendación, si un hermano le hace ese comentario, haga como hace el pastor. Vamos a orar. Usted le cuenta algo al pastor y el pastor inmediatamente le dice, vamos a orar. Hágalo de esa misma manera. Inmediatamente ore por el hermano. Pero tampoco que es orar, hermanos. Compartir una cadena de WhatsApp o pretender tener relación con Dios con el devocional que otro hermano le envió por WhatsApp. Entonces creemos que nos llegó el mensaje de la pastora del día de hoy. La pastora bien juiciosa hizo su devocional, escribió su mensaje, lo compartió con todos, a usted le llegó, usted lo leyó, ya oré. Ay, ¿qué dijo, coronel? Eso no es orar. O peor aún, cuando comparten las imágenes en Facebook. Si compartes esta imagen, se te hará un milagro y hoy tendrás plata. Escribe amén en esta imagen y el Señor te bendecirá. Eso no es orar. Esos son agüeros. Eso no es oración. Pero entonces, ¿qué es la oración? Y ahora sí llegamos al punto chévere. Y queriendo conocer lo que la iglesia pensaba acerca de la oración, hicimos una pequeña encuesta. Quiero que vean este video que nos los gozamos, nos reímos. Fue una experiencia espectacular el saber qué pensaba la iglesia acerca de la oración. Allá están pensando nuestros compañeritos de CBM Media. Pero es muy chistoso, casi todos coincidieron en sus respuestas. Les hicimos preguntas un poco indiscretas. Les preguntamos, por ejemplo, cuántas veces oraban al día. Y creo que se van a reír mucho con las respuestas. Veamos el video. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos los miembros de nuestra casa CBM. Yo soy Fabián. Y yo soy Mary Laura. Y en la mañana de hoy nos hemos infiltrado en este servicio para conocer las opiniones de nuestros hermanos acerca de la oración. ¿Qué es la oración? ¿Será que es importante orar? ¿Cuántas veces lo harán al día? ¡Acompáñenos! Para ti, ¿qué es la oración? Bueno, la oración para mí es como el canal que nosotros tenemos para poder comunicarnos con Dios y lograr tener como una intimidad, así como tenemos con cualquier persona, un diálogo íntimo que tenemos con Dios. Para mí la oración es comunicarme con Dios, es hablar con Él, es una manera de yo encontrarme con Dios mismo y hablarle y expresarle mis cosas. La oración es la conversación con Dios, comentarle todo lo que uno siente por Él, es hablar con Él. La oración es el alimento de cada creyente diario. Es tener esa comunicación con Dios, es hablar con Dios, es relacionarme con Él. Hablar con Dios. Okay. La oración es que adoramos al Señor, que le pedimos la gracia porque todo lo que nos da. Pues es hablar con Dios. Acercarnos más a Dios. ¿Cuántas veces oras al día? Yo oro como 2 a 3 veces. 3 veces. ¿Está poderosa? Al menos una vez.
al menos una vez al día. Algunas veces no oro, de pronto el afán del momento, en la mañana no lo hago, pero al menos una vez al día, en la noche o en la mañana lo estoy haciendo. ¿Cuántas veces ora usted al día? 10, 8. Usted está poderoso, hermano. Lo felicito. La verdad, pues iniciando el día. Iniciando el día, pues tengo ese tiempo a solas con Dios y bueno, en el transcurso del día que uno le dice mentalmente está ahí conectado con Dios. Una. Cada instante, por circunstancia, hasta por si pasa una ambulancia, oro. ¿Cuántas veces oras al día? No me acuerdo. Tal vez en la noche, a veces en la noche, antes de dormir. Pero sí, y cuando me levanto a veces. ¿Cuántas veces ora al día? Ok, muchas gracias por su opinión y estén ahí pegaditos con nosotros porque seguimos encuestando gente. Muchas gracias. Hola, buenos días. Tenemos aquí otra encuestada, miembro de nuestra casa CBM. ¿Cómo es tu nombre? Isabela. Isabela. ¿Hace cuánto vienes a la iglesia, Isa? Vengo como de 2011, como hace 7 años ya. Uy, tiene bastante. Hace como 7 años, ya tiene bastante rato con nosotros acá. Te queremos hacer una pregunta. ¿Qué tan importante es la oración para ti? Muy importante. ¿Por qué? Porque esa es la forma que tenemos nosotros para comunicarnos con Dios, como la manera que tenemos de hablar con Él, de expresar lo que sentimos, como ese momento de intimidad con Él. ¿Conoces algún modelo o algún tipo de oración? ¿O cuántos tipos de oración conoces? No sé. Bueno, la Biblia no encasilla modelo como tal, pero siempre se ha hablado de oración de intercesión, cuando se hace a favor de otra persona, oración por sanidad. Bueno, también podríamos establecer o decir que en la oración tiene algunos componentes. Hay oración que se ha llamado de guerra espiritual, que es cuando se hace a favor de una persona pidiendo que cualquier influencia maligna espiritual sea quitada. Envíale un saludo a la cámara. Al fin llegó, Él descendió. Su reino en la tierra estableció. Su luz brilló. Hola querida iglesia, estamos muy contentos por lo que el Señor está haciendo este año. Esperamos que pueda ser un tiempo de crecimiento, de ensanchamiento, donde las fronteras que habíamos tenido en otro tiempo puedan ser quitadas para que Dios se manifieste abundantemente. En mi corazón vivo para darle gloria y gracias a Dios. ¿Qué tal el video? ¿Les gustó? Muchas gracias a nuestro equipo de CB Media que nos apoyó en la edición de este video. Muy chévere, la verdad que nos disfrutamos mucho el ejercicio. Pero quiero llegar a la siguiente conclusión después de ver este video. El 100% de las personas encuestadas coincidieron que orar es hablar con Dios, tener intimidad con Dios, conversar con Dios, pedirle a Dios lo que necesitamos y la forma de relacionarnos con Dios. Básicamente esas fueron las respuestas de la mayoría, del 100%. Y precisamente por eso titulé el mensaje de hoy, Hoy no quiero hablar con Dios. ¿Orar es hablar con Dios? Claro que sí. Pero quiero que veamos la oración desde otra perspectiva, desde otro punto de vista. Y la primera perspectiva que quiero que veamos es la siguiente. La oración es traer el cielo a la tierra. La oración tiene que ver más con Dios y su voluntad aquí que con nosotros
y nuestras peticiones. A veces somos egoístas en nuestra forma de ver la oración, porque creemos que la oración es solamente para mí, para que el Señor me dé, para que el Señor me llene, para que el Señor haga. Pero resulta que la oración es el mecanismo que Dios estableció desde la creación para poder establecer su soberanía en la tierra. La oración es la ley más importante del universo. Cuando nosotros oramos, hermanos, establecemos las condiciones necesarias bajo las cuales Dios legalmente puede imponer su voluntad. Juan Wesley dijo, todo lo que Dios hace en la tierra, lo hace en respuesta a una oración. En otras palabras, Dios espera que usted y que yo oremos para hacer lo que Él quiere hacer. Y no porque Dios no tenga el poder para hacerlo, sino porque esa es la forma en la que Él ha escogido hacer su voluntad. ¿Entendemos esto? Dios está esperando mi oración para poder obrar. El propósito de Dios en la tierra, en mi vida, se realiza cuando oramos. Pero nosotros estamos tan distraídos en tantas cosas que no entendemos y no le hemos ni siquiera preguntado a Dios, ¿qué quieres hacer en esta generación? Y estamos tan ensimismados en nosotros mismos, pensando en lo que nosotros necesitamos, que no nos hemos tomado el tiempo para preguntarle a Dios, ¿qué quieres hacer en mi familia? ¿Qué quieres hacer en esta ciudad? ¿Qué quieres hacer con Colombia? ¿Cuál es tu voluntad? ¿Cómo puedo traer el cielo y todo ese poder que hay allá a la tierra? Pero entonces, ¿cómo Dios va a cumplir su propósito si la iglesia no ora? Edward Bones dijo, Dios forma el mundo por medio de la oración. Entre más oración, mejor será el mundo. Más poderosas son las fuerzas en contra de la maldad. Es por medio de la oración de los santos que Dios realiza grandes obras sobre la tierra. En Ezequiel capítulo 22, versículo 24 al 31, el pueblo de Israel estaba viviendo por un momento una etapa caótica. Había muchos actos de maldad. Había una generación perversa. Amaban el dinero por encima de todas las cosas. Los sacerdotes violaban la ley y profanaban lo santo. Los profetas acomodaban la palabra y decían al pueblo lo que ellos querían oír. ¿Les parece conocido? Así está esta generación. Y Dios dice en el versículo 30, he buscado entre ellos a alguien, a uno, que se interponga entre mí y mi pueblo y saque la cara por él, para que yo no lo destruya. Pero ¿saben qué? Dios no lo halló. Y Dios está buscando a alguien, a alguno. Y esta palabra confrontaba mi corazón porque yo le decía, Señor, yo quiero ser. Aquí estoy, Señor. Ustedes, nosotros, hemos sido creados para ser depositarios de la unción de Dios. Y hay tantas cosas que Dios quiere decir, pero Dios habla de espíritu a espíritu. Pero resulta que nosotros estamos alimentando la carne, estamos alimentando el alma, pero el espíritu no lo estamos alimentando. Y entonces, ¿con quién habla Dios? ¿A quién Dios le cuenta sus secretos? Nuestras oraciones, hermanos, deben ser tan profundas como el océano, no como un charco.
nuestra oración debe trascender. Y la segunda perspectiva que quiero mostrarles es que orar es la forma en que ejercemos autoridad. La oración es poderosa. Por eso quizás la gente no ora. O por eso quizás nos cuesta, porque me incluyo, nos cuesta orar. Si nosotros oráramos más tiempo, con más devoción, estuvieran sucediendo cosas impresionantes. ¿Y cuál autoridad ejercemos? La que Jesús le quitó a Satanás para entregárnoslas a nosotros. Y les explico lo siguiente. Cuando el pecado entró a la tierra por medio de Adán, eso le dio derecho a Satanás sobre el mundo. Por eso Jesús lo llamó el príncipe de las tinieblas. Pero una de las razones por las cuales Jesús murió en la cruz es para recuperar esa autoridad que Adán le había entregado a Satanás y entregárnoslas a nosotros. ¿Y saben qué? Ejercemos esa autoridad cuando oramos. Mateo 16:19 dice: te daré las llaves de los cielos, y todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo. Y todo, miren lo que está diciendo, no una parte, todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. ¿Y cuál es esa llave? La oración. Jesús nos ha dado autoridad. Y solo podremos ejercer esa autoridad cuando oremos, cuando nos postremos delante del Señor. Y la tercera perspectiva que quiero mostrarle, y la más, a la que Dios más habló a mi corazón, es la oración como técnica para maniobrar la espada. ¿Cuál espada? La palabra. Esto nació en diciembre del año pasado. Tuve la oportunidad de compartir un mensaje el miércoles acerca de la armadura de Dios. ¿Cuántos han escuchado hablar de la armadura de Dios? En Efesios 6, ¿cierto? Es un pasaje bastante poderoso, muy reconocido, y quiero que lo leamos. Dice la palabra en Efesios 6, 10 al 18. Por último, fortalezcanse con el gran poder del Señor. Pónganse toda la armadura de Dios, para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. Porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas. Pónganse toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. Manténganse firmes, ceñidos, y aquí empieza a describir las piezas de esa armadura. Con el cinturón de la verdad, protegidos con la coraza de la justicia y calzados con la disposición de proclamar el evangelio de la paz. Además de todo esto, tomen el escudo de la fe, con el cual pueden apagar todas las flechas encendidas del maligno. Tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y finaliza diciendo: oren en el Espíritu, refiriéndose al Espíritu Santo, en todo momento, con peticiones y ruegos. Manténganse alerta y perseveren en oración por todos los santos. Y yo les contaba, o más bien les recordaba a la iglesia, que estábamos librando una lucha constante, como les decía ahorita. Estamos librando una batalla invisible. Y la palabra lo reafirma y dice, y es muy clara al advertirnos que tenemos un enemigo que se llama Satanás, y que las luchas que libramos a diarios no es contra seres humanos, no es contra personas como usted y como yo, sino que es contra espíritus malignos, contra seres espirituales. Cuando nosotros comprendemos que nuestra lucha no es contra seres humanos, dejamos de pelear con la gente y empezamos a batallar en contra de lo que se está moviendo en el ambiente. Por ejemplo, si usted
tiene problemas con su esposo, con sus hijos, en su hogar, usted no tiene que discutir con ellos. Usted en oración tiene que batallar por ellos y romper y pelear en contra de lo que está influenciando sus vidas. Y para ilustrarles el pasaje, nos trasladamos a la época del Imperio Romano, ¿cierto? De esas películas de batalla donde los combatientes se ponían su armadura, y les contaba que la armadura de Dios era muy parecida. Tenía un casco, una coraza, un cinturón, unas botas especiales, un escudo, que es el escudo de la fe, y una espada. Y les decía que el arma más importante de un caballero era la espada. ¿Por qué? Porque la espada era la única arma de ataque. Las demás son de defensa. Si usted se da cuenta, el escudo es para protegernos, el casco es para protegernos, la coraza es para protegernos, pero con la espada atacaban de muerte al adversario. ¿Me siguen? Y cuando leía esto, yo le preguntaba al Señor, Dios, ¿por qué la oración no está dentro de las piezas de la armadura? Y si bien al final el verso 18 dice, oren en el Espíritu en todo el momento, refiriéndose a la oración espiritual, a la oración en lenguas, y dice, oren, perseveren en la oración por todos los santos, no la establece como una pieza de la armadura. Y Dios me dijo, la oración es la forma como maniobramos la espada. Le explico mejor. Ellos, antiguamente, para atacar al adversario, tenían que estudiar una técnica especial para que cuando fueran al combate, mataran de una. No es como presentan en las películas que demoran como 10 horas dando espadita, 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 espadita. ¿Y cuándo es que se va a morir? No se muere. Total que nunca se muere. No. Anteriormente ellos iban y de una iban a matar. ¿Sí? Y necesitaban técnicas especiales para poder herir al enemigo. Para mí, y lo que Dios me regaló es que la oración es esa técnica. Se los voy a explicar mejor. Una oración es más poderosa cuando va articulada con la palabra de Dios. Y deja de ser solamente un monólogo. No es lo mismo conversar, hablar, contarnos cosas que declarar con la palabra. Y Jesús sabía esto. Y uno se pregunta, ¿por qué Jesús, siendo Dios, oraba tanto? ¿Para qué necesitaba Jesús orar si era Dios? ¿Cierto? Pero Jesús entendía el poder de la oración. Y miren algunos ejemplos. Jesús se apartaba a lugares desiertos a orar. Antes de sanar enfermos, Jesús oraba. Después de sanar a la gente, Jesús oraba. En la última cena, oró al Padre antes de ser arrestado. En medio de su angustia, también oró. Para hacer la voluntad del Padre, también oró. Dando gracias al Padre antes del milagro de los 4,000, oró. Antes de que Pedro llamara a Jesús el Cristo, oró. Antes de enseñar a sus discípulos la oración del Señor, Jesús oró. Oró para que la fe de Pedro no faltara. Justo después de ser clavado en la cruz, Jesús oró, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesús sabía el poder de la oración y sabía que hería al enemigo, establecía el reino y ejercía autoridad cuando oraba. Y se los voy a explicar de otra manera. No es lo mismo orar diciéndole a Dios, ay Señor, regálame un carro, dame una casa, dame un esposo, que orar diciendo, tomando la espada y atacando. Esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye.
Señor, tú dices en tu palabra, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Todo lo que pidiereis en oración creyendo, lo recibiréis. Estamos articulando la palabra a través de la oración. Si estás deprimido, por ejemplo, no es como llegar diciéndole, ay, sí, Dios, es que estoy deprimido, que es lo que uno convencionalmente hace en una conversación, ¿cierto? Es declarar la palabra. No temeré ni desmayaré porque tú estás conmigo. Estamos atribulados en todos, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Y si alguien está enfermo, no es sentirse derrotado y decirle al Señor, ay Señor, es que estoy muy enfermo. No, es declarar la palabra y decir que Él fue traspasado por nuestras enfermedades, por nuestras rebeliones, por nuestras iniquidades. Sobre Él recayó el castigo y pagó el precio de nuestra paz. Y gracias a sus heridas fuimos sanados. Y yo declaro, Señor, que por tu llaga soy sano. Y estoy declarando la palabra. Es mucho más poderosa la oración cuando la articulamos con la palabra de Dios. Para toda ocasión y para toda circunstancia hay una palabra de Dios para ser activada. Pero necesitamos entonces hacerlo, activarla. La espada necesita, así como la espada necesita una técnica para dar en el blanco con el enemigo, espiritualmente nuestra técnica para que la palabra de Dios trascienda y ataque al enemigo es la oración. El anhelo de mi corazón, y sé que es el anhelo del corazón de Dios, es que hoy salgamos con las baterías cargadas al 100%, dispuestos a entregarnos completamente en oración a Dios. Ni las imágenes de Facebook, ni las cadenas de WhatsApp, absolutamente nada va a hacer o va a estremecer el mundo espiritual como una oración cargada de fe, acompañada de la palabra poderosa de Dios, que es más cortante que una espada de doble filo. Al orar debemos enfocarnos en cada palabra. Cuando usted ore, enfóquese en cada palabra que está diciendo, y cuando cierre sus ojos, visualice a Dios. Sienta que Dios está allí junto a usted, que Dios lo está escuchando, que el milagro viene en camino. Ore con fe. Pero iglesia, necesitamos empezar a orar. No podemos seguir encerrados en nosotros mismos e ignorar lo que Dios quiere hacer para esta generación. Y finalizo con esto. Por temas de tiempo, no puedo compartirles todos los modelos de oración que conozco o que he podido aprender, pero lo invito a que investigue. Hay muchas formas de orar a Dios. Y hay algunos modelos que aprendí hace algunos años. Y tenemos la oración del Padre Nuestro, que es la convencional, la que conocemos. La oración del tabernáculo, la oración por la cosecha, la armadura de Dios y la oración para ir al cielo. Hay algunos modelos de oración que nos pueden servir, que podemos utilizar para que nuestra oración al Señor empiece a ser más sólida, más fuerte, más densa. Y quiero invitarlos a que se pongan sobre sus pies para orar. Y vamos a orar con el modelo que Jesús nos enseñó, y es el Padre Nuestro. Y yo los voy a guiar en oración, pero necesito que ustedes oren juntamente conmigo. Y vamos a entender que el Padre Nuestro no es un simple rezo. Hay una verdad tan profunda en esta oración que Jesús le enseñó a sus discípulos. Yo quiero que cierre sus ojos y le pido al grupo de alabanza que nos acompañe. Padre Dios, la
la primera frase del Padre Nuestro es precisamente esa: Padre nuestro que estás en los cielos. Iniciamos nuestro tiempo de oración recordando nuestra posición en Cristo. Y recordamos que somos hijos de Dios, que somos santificados, que somos redimidos, que somos justificados por la fe y que hemos recibido la vida eterna. Padre nuestro, la palabra de Dios dice que el Señor no nos ha dado un espíritu que nos esclaviza al temor, sino un espíritu que nos permite clamar: Abba, Padre, querido papá. Y después el Padre Nuestro sigue diciendo: santificado sea tu nombre. Y vamos a santificar el nombre de Dios y vamos a alabarle al Señor con nuestra adoración. Y ahí en su puesto usted empieza a darle gracias a Dios por quién es Él. Dios, bienvenido a este lugar y en nuestro corazón venías tu voluntad. Y tú eres nuestro Dios fuerte, nuestro Dios fiel. Tú eres Jehová el que guarda sus pactos. Eres nuestro Señor soberano, dueño. Eres Padre y Madre Dios. Eres el Dios todopoderoso, el Altísimo, el Eterno. Tú eres Jehová. Gracias, Señor, porque tú eres nuestro proveedor. Tú eres el que sana, el que santifica. Tú eres nuestra paz, nuestra bandera. Tú eres el Santo, el Cordero de Dios.